Bienvenidos al tercer podcast de Referentes de Inversión. Hoy hablaremos sobre la importancia del ahorro y las distintas maneras en las que podemos gestionar nuestro patrimonio. Nos acompañan dos grandes referentes de inversión: Susana Criado, periodista especializada en economía, y Álvaro Vitorero, responsable de gestión discrecional de Europa en Deutsche Bank. Muy buenos días. Gracias, Susana, por acompañarnos hoy. Nos conocemos hace 26 años. Es un placer enorme Lleva la volvernos cuenta, a ver. 26 años. No llevo la cuenta, te lo prometo. Pero bueno, por otros 26. Bueno, has atinado mucho, no has ajustado. Sí. Pues creo que fue cuando empecé a trabajar, o sea que esa cuenta sí que la llevo. Ah, bueno. Y cuando empecé a ahorrar, ¿sí? que esa también la llevo. Porque tú empezaste pronto. Bueno, creo que es una responsabilidad de cada individuo, de cada persona, tener una... Ahora se llama gestión patrimonial, pero toda la vida se llama un ahorro, ¿no? Es una parte fundamental y crítica de la vida de una persona que creo que se subestima mucho. Bueno, yo estoy convencida de que es necesario empezar a ahorrar ya con tu primer sueldo, hacerlo también antes de empezar a gastar, antes de pagar la factura del móvil, la factura de la luz, la factura del agua y te rebajas, por ejemplo, que le destines, y no como si fuera un castigo, que le destines al ahorro un dinero todos los meses, aunque sean 50 euros o 20 euros, y que no lo veas como un castigo, sino que lo veas como una disciplina, una obligación y una recompensa seguro, sí o sí, a largo plazo, porque el tiempo juega a favor. Sin duda. Más que, es una inversión, no es un castigo, es una inversión. Es una manera de capitalizar contra un concepto que vuelve a estar muy en las noticias, ¿no? Como sabes muy bien, como es la inflación, que es muy destructiva. Y contra la inflación, la capitalización y el interés compuesto, que es una herramienta extraordinariamente potente de las inversiones y del ahorro bien utilizado y bien invertido, pues es una receta y además da extraordinarias satisfacciones en el plazo adecuado, porque la vida laboral y la vida de ahorrador y de inversor de una persona pues pueden ser 30 o 40 años sin problema. ¿Sabes lo que pasa? Que mucha gente piensa que necesitas tener un gran patrimonio, unos ahorros ahí jugosos para empezar a invertir, para empezar a colocar tu dinero en un vehículo como un fondo de inversión. Y es totalmente falso. Hay algunos mitos o algunas falsas ideas que habría que desterrar. Y es que uno necesita tener un gran patrimonio acumulado para empezar a ahorrar de forma inteligente y con criterio, para construirse su pequeña carterita. Y luego hay algo también, hay personas que piensan, hay un gran desconocimiento en todo esto, que si uno elige un fondo de inversión o elige una acción o elige un plan de pensiones, es ya para siempre. Y que ya no hay manera de cambiar. Entonces, lo importante es empezar. Y si ves que a los 6 meses, a los 9 meses, no es lo que tú pensabas, pues nada, cambias. Es muy fácil. El mundo financiero, que se ha desarrollado extraordinariamente en los últimos 26 y unos cuantos años más, facilita exactamente eso. El ahorro es una disciplina, creo que es una disciplina muy necesaria. Creo que hay que hacer una labor muy didáctica en general, porque la tasa de ahorro y la tasa eficiente de ahorro, o ese ahorro eficiente e irracional, todavía está muy, como decía, subestimado en España. Creo que los vehículos a lo largo de la historia se han flexibilizado muchísimo, los fondos de inversión, ETFs, acciones, bonos. Hay muchísimos vehículos a disposición del inversor y la flexibilidad es absoluta. No te casas con un vehículo ni con una inversión. La vida de un inversor, desde que sale de la universidad, empiezas a trabajar, empiezas a tener ese primer sueldo que tienes mucha ilusión por gastarlo, también deberíamos tener por invertirlo, porque el tiempo pasa rápido, varía mucho, es muy distinta a la necesidad o la capacidad de asumir riesgo de una persona con 24, 25, 26 años que una persona que está con 50, 55, 60. Incluso durante la vida, ni siquiera es una cuestión de edad. Las vicisitudes de la vida, las distintas circunstancias, las necesidades de liquidez, cuando viene un hijo, cuando se compra una casa, cuando hay que comprar un coche... No, hay distintos momentos. Bueno, es que hay que ahorrar de forma periódica, de forma regular, cuanto antes mejor, pensando en para qué quieres ahorrar y pensando siempre en el largo plazo. Y hay algo muy importante. Para empezar a ahorrar
pronto, cuanto antes, es importante fomentar la educación. Muchas veces hablamos de la educación en los colegios, que tendría que ser mucho más importante y mucho más práctica, pero yo diría educación también en casa. Estamos en una sociedad donde el hablar de dinero no es correcto. Sentimos bastante pudor y muchas veces le decimos al niño, no preguntes. La abuela cuando te da el aguinaldo en Navidades, dices gracias, pero no mires cuánto te ha dado. Luego ya lo mirarás cuando llegas a casa. No preguntes de sueldos, no preguntes de impuestos. Yo, por ejemplo, en mi casa hablo muchísimo de dinero, de lo que cuesta, de los impuestos, de lo que cuesta el colegio, las clases particulares, las vacaciones, y muchas veces les enseño la factura para que sean conscientes. Sí, yo tengo 4 hijos, con lo cual es una cosa que me preocupa mucho, ¿no? Cómo salen a lo mejor por esa deformación profesional que tengo, pero con esa educación financiera, porque de verdad, honestamente, pienso que es una asignatura pendiente. Yo creo que el aguinaldo de la abuela no me meto mucho, con lo cual tampoco creo que lo ahorren, pero sí que se trata de inculcar un poco el valor, aunque suene un poco bruto, el valor del dinero. El concepto de inflación los niños no lo van a entender, pero el concepto de inflación también hay que cuidarlo, ¿no? Es extraordinariamente destructivo. El plazo y la inflación pueden ser muy destructivos para... Y ahora que hablas de inflación, es muy importante poner a trabajar tu dinero, dar el paso de ahorrar a invertir, hacer que trabaje tu dinero por ti, porque si no tu dinero pierde valor. El dejarlo aparcado en una cuenta corriente o el dejarlo aparcado en un depósito hace que pierdas la batalla sí o sí contra la inflación. Yo muchas veces digo, el depósito y la cuenta corriente es el vehículo con mayor riesgo porque ya estás firmando que vas a perder la batalla contra la inflación sin enfrentarte a ella. Entonces sí que creo que es muy importante dar el paso a inversor y más en un contexto como el actual, de alta inflación y de normalización monetaria. Los tipos de interés han subido y dan juego para, con una buena gestión y un buen manejo de tus ahorros, pues preservar capital y batir a la inflación. Bueno, son 2 conceptos muy paralelos, pero que son muy antagónicos por el efecto que producen. El plazo y la inflación te descapitalizan, pierdes completamente el valor del dinero con el tiempo, mientras que la inversión, por el interés compuesto, capitaliza. Y el interés compuesto es un concepto matemático muy potente cuando estás invirtiendo. Y si tú eres capaz de generar anualizado un 3, 4, un 5%, en 40 años eso matemáticamente es extraordinariamente potente. O sea, puedes llegar a un momento de tu vida donde ese esfuerzo, que yo entiendo que al final puede ser un esfuerzo guardar tus 25 o 50 euros cuando acabas de empezar a trabajar, o un poco más si es posible más tarde, al final paga. Paga no solo monetariamente, sino paga en satisfacción. Y en medio hay que tener una formación y hay que elegir pues, un buen compañero de viaje. Bueno, es que te lo puedes gestionar tú y decidir tú si inviertes en fondos de inversión, en acciones, en ETFs, cuánto inviertes, en qué momento inviertes, en qué momento te quedas en liquidez, pero eso te requiere esfuerzo, tiempo, conocimiento, asumes más riesgo y puedes elegir, como tú dices, un buen compañero de viaje. Yo aquí creo que es clave la experiencia y la trayectoria, porque el haber vivido distintas situaciones, distintos ciclos económicos con tipos de interés altos, inflación baja, o todo lo contrario, tipos de interés muy bajos, inflación muy bajita y crecimiento económico muy bajito, y también diferentes eventos como lo que hemos vivido en los últimos 20 años, la guerra de Ucrania recientemente, el COVID-19, las Torres Gemelas, eso ha provocado efectos muy importantes en los distintos activos. Entonces, la experiencia y la trayectoria de ese gestor creo que le aporta seguridad, confianza y criterio a la hora de tomar decisiones. Sin duda. Yo creo que podemos definir 3 formas de ahorrar / invertir de manera inteligente y eficiente. La autogestión, tú lo has comentado. Creo que la autogestión requiere una gran formación, conocer muy bien. Creo que la parte más complicada de autogestionarse es que estás solo ante el peligro / riesgo. O sea, autoperfilarse el riesgo es extraordinariamente
peligroso en sí mismo porque puedes terminar cometiendo errores si no te conoces bien. Sí, pero hay gente y hay algunas personas que les gusta tener el control al 100% de esa gestión y de ese dinero, y les gusta gestionarlo con total libertad. Aquí hay para todos los gustos. O sea, la autogestión es un extremo. Sí. Tienes el control 100% hasta el punto que aprietas el botón. Tienes que buscar una buena plataforma, una plataforma eficiente en la rapidez, en la transparencia, eficiente en costes. Autogestionarse es más eficiente en coste, porque tienes un coste transaccional, poco más. Pero tiene mucho riesgo, es bastante arriesgado. Requiere mucho esfuerzo en tiempo, mucha inversión en tiempo, mucho conocimiento de activos, mucho estudio. Creo que hay que tener un poco de especial cuidado con la información que recibes, que ahora mismo hay millones de páginas de información todos los días, información financiera, pero sobre todo requiere una formación incluso especializada. Yo diría que probablemente la mayoría de la gente, la mayoría de los inversores y de los individuos no tienen. No, y luego cuando tú haces los otros dos tipos de gestión, que son los otros dos grandes bloques, que puede ser asesoramiento y gestión delegada, yo diría que, de acuerdo, no aprietas el botón, pero no pierdes el control de tu patrimonio. Eso es muy importante. El patrimonio es de uno y el ojo del amo engorda el caballo. Entonces, tanto en el asesoramiento como en la gestión delegada, no se pierde el control del patrimonio. Hay unas pautas. Y en ese compañero de viaje que te va a ayudar mediante gestión delegada o mediante asesoramiento, es importante también la diversificación y también la variedad de vehículos de inversión, que te ofrezca un amplio abanico para que tú puedas elegir, o un abanico amplio que se adapte también a lo que decíamos al principio, los plazos, tu capacidad de ahorro, tus expectativas de rentabilidad, tus objetivos de inversión, tu situación en cada momento. Bueno, es muy importante lo que estás comentando, Susana, porque necesitas un compañero de viaje, un gestor, un asesor, que tenga toda esa plataforma a tu servicio, una capacidad de análisis global, una gama de vehículos para invertir de acuerdo con cada inversor, porque al final cada inversor es único, si quieres verlo así. Y luego ya, si vas hacia un asesoramiento o hacia una gestión delegada, pues depende del tiempo que le quieras dedicar, depende de lo preparado que estés para tomar decisiones. El asesoramiento es una conversación y un diálogo con tu asesor, pero la decisión está del lado del inversor. Bueno, ahora que hablas de conversación, es muy importante también la comunicación. Clave, porque es confianza. Que tú entiendas cada movimiento que haga, que tú entiendas también cada vehículo en el que vas a invertir, sin entrar en tecnicismos ni que te mande 8 páginas completas que no vas a leer o ni siquiera lo vas a mirar, ni que tengas notificaciones 800.000 al cabo del trimestre. No, tiene que ser una comunicación sencilla, directa, clara y muy a tu medida. Adecuada a cada persona, completamente de acuerdo. El lenguaje que se utiliza, la transparencia en los costes del servicio, eso es clave. La regulación ha jugado un papel importantísimo a favor del cliente y creo que a día de hoy pues es una cosa muy dominada, ¿no? En cierto modo. Pero sí, es absolutamente clave. Creo que la generación de confianza empieza por una conversación sana y abierta y por una transparencia, que al final es lo que requiere, ¿no? Y transparencia en los costes, que has mencionado los costes. Que sepamos en cada momento cuánto nos cuesta cada vehículo, la compra, la custodia que llamáis, ¿no? La venta también de ese vehículo de inversión o de esa acción puede ser, y cuánto cuesta también ese servicio que te ofrece el gestor, ya sea gestión o ya sea asesoramiento. Pero es muy importante una transparencia en los costes. Creo que ahí estamos nombrando ciertas características de lo que sería un buen compañero de viaje, ¿no? Una experiencia, tanto el asesor como el gestor delegado tiene que haber vivido ciertos momentos de volatilidad para ayudarte a mantener la cabeza fría, no cometer errores en momentos un poco más delicados, ayudarte en esa vida como inversor a entender que tus necesidades son distintas, evolucionan,
cómo implementarlas, cómo adecuar tu cartera a cada momento. Yo aconsejaría también escapar y huir de aquellos que prometen altas rentabilidades con muy poquito riesgo. Fórmulas milagrosas aquí sí que no existen. Y también aconsejaría escapar completamente de los que te dicen ya tienes que invertir, es una oportunidad histórica, es el momento, ahora mismo. Aprieta, como dices tú, el botón azul. Absolutamente. Primero porque el plazo es, lo decíamos antes, el plazo es básico y fundamental. Y hay ya no es binomio, es un poco las tres dimensiones son rentabilidad, riesgo y plazo. El plazo juega siempre a tu favor y donde hay riesgo hay rentabilidad. Lo que ocurre es que, como decía, durante la vida de un inversor tú puedes tomar más riesgo en ciertos momentos y tú tienes que asumir que la rentabilidad va acorde con el riesgo. Una decisión precipitada nunca es recomendable. Vamos a pensar que un ciclo inversor de una persona dura 25 o 30 años, por lo menos 6 meses en una vida de 25 o 30 años de una cartera no es nada. Mucho menos una semana si alguien te está llamando para empujarte tienes que saltar sin estudiar, sin pensar, sin sentirte cómodo y sin dormir bien. O sea, eso es fundamental. Bueno, y que cuando hablamos de ahorro estamos hablando de esfuerzo y sacrificio y estamos hablando al mismo tiempo de ilusión y de tiempo. Todos vamos ahorrando poquito a poquito a lo largo de los años, le restamos al consumo, al ocio, a nuestro día a día para dejarlo ahí en la huchita y a lo largo del tiempo queremos que esa inversión vaya creciendo para un determinado objetivo, para un determinado sueño. Entonces yo creo que hay que mimar mucho ese ahorro y saber en manos de quién lo dejas y no dejarte llevar por cantos de sirena o por ya. Mira, déjame que traduzca eso que has dicho y empiece a hablar un poco de la tercera forma de manejar el ahorro y la inversión, ¿no? Que es la gestión delegada. La responsabilidad sobre el esfuerzo de una persona que va ahorrando poco a poco y que va invirtiendo poco a poco es muy grande. Las pautas son muy parecidas, ¿no? Y quizá la gestión delegada es el extremo opuesto a la autogestión. La gestión delegada puede estar indicada pues, para personas que son profesionales muy ocupados o que no tienen conocimientos financieros, pero tienen esa necesidad de invertir y de capitalizar a largo plazo, y eso hay que delegarlo. O sea, no vale, como no conozco cómo funciona el mercado financiero o como no tengo conceptos económicos porque mi carrera es otra completamente distinta o mis conocimientos técnicos son distintos, pues no lo hago. Eso es un error. Y creo que el mundo está preparado para no cometer ese error. Y creo que hay entidades y creo que hay profesionales y gestores que te pueden ayudar de manera activa a llevar esa vida y esa parte importante de tu vida adelante, ¿no? La gestión patrimonial. Pero la responsabilidad del gestor patrimonial es grande, porque me ha parecido muy buena definición. Es la ilusión a futuro de muchas veces. Sí, y hay otro error que también se suele cometer mucho, es decir, yo tengo mi dinero ya en mi vivienda. Entonces, como yo tengo ahí, que estoy pagando la hipoteca, tengo mi vivienda, no necesito más. Bueno, la vivienda es una parte solo, ¿no? Claro, del patrimonio de una persona. Sí. Entonces, yo creo que también tienes que complementar con distintos activos. La vivienda tiene, aparte de ese componente de posesión, tiene un componente financiero, tiene un análisis financiero, alquilar o comprar una vivienda, y también tiene que ser parte de ese patrimonio. Y también tiene ciclos y momentos la vivienda. Aquí yo creo que ya hemos vivido que esto sube, baja y va de costado. O sea, no tiene... Pero es solo una parte, la parte financiera es otra. Y es más líquida. O sea, la liquidez es un concepto muy importante, la diversificación es un concepto importantísimo de una cartera. Si alguien tiene la suerte de poder tener un patrimonio que le permite tener vivienda y le permite tener activos financieros, estamos en el mejor mundo posible. No son ni mucho menos excluyentes. No me empeñaría en poner todos los huevos en una sola cesta. Creo que hay que... Y ahí también hay el asesoramiento o el gestor pues tiene que jugar un papel de ayudar a tomar esas decisiones cuando pues a lo mejor no estás igual de preparado, ¿no? Y luego la decisión de en qué gestor aterrizar o quién te va a acompañar,
pues creo que hemos nombrado unos cuantos, dentro de esta charla y de esta definición que hemos hecho, unos cuantos aspectos que son muy importantes, ¿no? Esa experiencia, haber vivido distintos momentos de mercado, tener una visión a largo plazo, saber entender, escuchar de manera única y personalizada al inversor clave. El controlar tus emociones también. Que te ayuden a controlar tus emociones. El frenarte en momentos de euforia y el animarte en momentos de pánico de los mercados, ¿no? Evitar accidentes, efectivamente, que los hay y cada vez que el mercado se mueve, pues estás expuesto a ese tipo de cosas, ¿no? La solidez, la transparencia, la confianza, son cosas que hay que tener muy, muy en cuenta. ¿Y la regulación? Que ha jugado muy a favor de... La regulación ha hecho muchísimo más sólido sólido al sector financiero y muchísimo más protegido al inversor. Y yo añadiría, y mucho más profesional al sector financiero. Sí, todo completamente de acuerdo. Porque ahora por regulación se exige una formación para empezar y luego una formación continua a lo largo de toda tu trayectoria laboral. Sí, eso ha jugado definitivamente a favor de los dos lados. Y la regulación también exige transparencia en cada uno de los procesos. Eso ha llegado hace poco y ha llegado siempre para proteger al cliente final. Y para hacer más sólido el sector financiero. Sí, tú lo has dicho muy bien, efectivamente. Y para animarnos a todos a ahorrar, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, pues Susana, la charla ha sido extraordinaria, divertida. Creo que estamos de acuerdo en muchísimos de los conceptos. ¿Tú lo has visto divertido? Yo sí. A mí me parece extraordinariamente didáctico, pero creo que el mensaje que tiene que calar es la gestión patrimonial de cada individuo es una responsabilidad y hay que saber hacerlo también. Ahorrad, malditos. Ahorrad, malditos, exactamente. Oye, muchísimas gracias por venir, Susana. Espero que no pasen 26 años más hasta que nos veamos de nuevo. Ha sido un placer. Un placer. Muchas gracias. Gracias, encantada. Descubra más en referentesdeinversión.es.